En Resident Evil 9 no empiezas con armas, empiezas atado a una camilla, solo y escuchando pasos. Y lo peor no es lo que viene a por ti, es no saber por qué estás ahí, ni qué le pasó a tu madre. Capcom ha presentado oficialmente Resident Evil 9 Requiem, un nuevo juego, una nueva protagonista y una promesa clara. El survival horror ha vuelto. No es otro shooter con zombies. Hay un hotel cerrado que huele a muerte y los sonidos no vienen de la electricidad. La protagonista no es un héroe de acción, se llama Grace Ashcroft. Es del FBI, sí, pero en el tráiler la ves así, atada, sin armas, indefensa. No viene a matar monstruos, viene a buscar respuestas, a volver al lugar donde su madre perdió la vida. Un lugar que debería de estar vacío, pero no lo está. Resident Evil 9 no se ve como otro capítulo más, parece un regreso, como una advertencia, como si Capcom nos estuviera diciendo, ¿querían miedo? Pues abre esa puerta. El survival horror no es disparar, ni coleccionar armas, ni enfrentarte a 1000 enemigos. Es entrar en una habitación y no saber si vas a salir. Es escuchar un ruido en la oscuridad y decidir si avanzas o te quedas quieto. Así nació Resident Evil, con un pasillo silencioso, con tinta limitada para grabar la partida, con puertas que tardaban en abrir solo para hacerte pensar, ¿realmente la quiero cruzar? La mansión Spencer era un puzzle gigante donde todo podía matarte. Cada esquina tenía una amenaza y una planta que curaba era oro. En Resident Evil 2 Remake, Mr. X no hablaba, solo caminaba, y con eso bastaba para que te sintieras perseguido incluso en silencio. Ese sonido de botas pisando el suelo es más inolvidable que cualquier voz. Y luego llegó Resident Evil 7, primera persona. Una casa podrida en mitad del pantano y una familia que no buscaba infectarte, quería que fueras uno de ellos. Capcom nos recordó que el miedo no está en los sustos, está en el ambiente, en la incomodidad, en lo que no puedes controlar. Y ahora con Resident Evil 9 todo eso vuelve. Grace no entra disparando, entra buscando respuestas y lo único que encuentra es miedo. No hay soldados ni virus visibles, solo hay un hotel, una historia y una amenaza que no sabe si es real o mental. En Resident Evil 8 hubo partes que daban mucho miedo. La más famosa, la Casa Beneviento. Una casa alejada, sin armas, sin enemigos visibles y con una atmósfera tan oscura que ni siquiera hacía falta un susto para destrozarte los nervios. El juego te la presenta como un lugar tranquilo, pero cuando entras todo se apaga, no te puedes defender, te quitan el inventario y empieza un recorrido psicológico donde lo único que tienes es el sonido de tus propios pasos. Luego viene la parte que dejó en shock a medio internet, un pasillo estrecho, una habitación silenciosa y una criatura indescriptible arrastrándose por el suelo con un llanto que se te queda grabado, un momento en el que te acojonas. Sin música, sin cinemáticas, fue solo una sección del juego, pero suficiente para demostrar que Capcom sabe muy bien cómo asustarte cuando quiere. Grace Ashcroft no es una heroína, no es Jill ni Claire. Grace no está ahí por accidente, está ahí porque su madre murió en ese mismo hotel. Alicia Ashcroft, periodista, jugable en Resident Evil Outbreak. Fue de las primeras en investigar los secretos de Umbrella desde dentro de Raccoon City y acabó pagando el precio. 8 años después, su hija vuelve al mismo lugar, no por venganza, sino por respuestas de quién mató a su madre y qué pasó ahí, y por qué parece que lo que pasó nunca ha acabado. Grace está sola, sin armas, sin aliados, y lo único que tiene es miedo. Y eso es justo lo que hace de este personaje el más vulnerable y el más interesante de toda la saga. Porque esta vez no estamos controlando a alguien preparado para el desastre. Estamos viendo cómo alguien normal como tú y yo se rompe por dentro al descubrir que su historia familiar es una pesadilla real. Hay escenarios que no se te olvidan. La mansión Spencer, la comisaría de Raccoon City, la casa de los Baker. Ahora súmale uno más, el Brentwood Hotel. Olvídate de pasillos amplios o laboratorios secretos. Esto es un hotel abandonado, sucio, húmedo, que no debería de seguir en pie. Y sin embargo, ahí sigue. Y en mitad de esto, Grace despierta. Capcom lo dijo claro, Resident Evil 9 será el juego más oscuro de toda la saga, y no por la iluminación. Durante años, Capcom jugó con dos caras, la del miedo puro y la de la acción explosiva. Resident Evil 5 y 6 fueron muy buenos, sí, pero no eran de miedo, eran adrenalina, explosiones, combate, más cerca de Call of Duty que de Silent Hill. Y luego de pronto llegó Resident Evil 7 y cambió todo. Primera persona, cero armas al principio, una casa cerrada con una familia loca y una atmósfera que no te dejaba respirar. Capcom no te gritó al oído, te susurró al cuello y eso fue mucho peor.
Resident Evil 9 recoge exactamente esa sensación, la misma perspectiva en primera persona y una misma idea, un personaje normal, solo, en un lugar que huele a peligro. Pero ahora hay algo más, el dolor personal. En Resident Evil 7 era Ethan buscando a su esposa, pero no sabían nada. Este es el verdadero terror, no los jumpscares ni los monstruos. El verdadero terror es darte cuenta de que estás atrapado en una historia que no querías descubrir. Y eso es exactamente lo que hizo grande a Resident Evil 7 y lo que puede hacer mejor a Resident Evil 9. Este juego tiene todo para ser el juego más aterrador de toda la saga, no porque tenga mejores gráficos ni más enemigos, sino porque esta vez todo parece estar alineado para que el miedo vuelva a ser el protagonista. Un lugar maldito, una historia personal que se va pudriendo con cada paso que das. Capcom ya no necesita inventar un nuevo virus ni un nuevo monstruo gigante, solo necesita dejar que el hotel hable, que la oscuridad pese, que el jugador entre pensando que va a encontrar respuestas y salga con más preguntas. Lo más difícil de hacer en un videojuego no es el susto, es una atmósfera. Es ese momento en el que no quieres abrir la puerta, pero lo haces. Ese segundo en el que te das cuenta de que llevas media hora en tensión y no por lo que has visto, sino por lo que podrías ver. Resident Evil 9 puede ser eso, una experiencia donde el miedo no viene de los zombies. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado para volver a tener miedo de verdad?